8:30 al 38. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bien, una de las razones por las cuales Dios puso en mi corazón predicar del Evangelio de Juan es de que este Evangelio desarrolla muy bien dos doctrinas. Primeramente, la doctrina de la deidad de Cristo, que Jesucristo no es solo simplemente el Hijo de Dios, sino que Él es Dios encarnado. Y la segunda doctrina es la salvación por la fe sola. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Evangelio de Juan va encaminado a eso, que el lector pueda entender que la vida eterna se alcanza por la fe sola, en Cristo solo, ¿verdad? Sin agregarle nada más. Entonces, hemos visto en los capítulos anteriores que varias personas se han salvado. Entre ellas, vamos a decir, Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico de Betesda del capítulo 5, Jairo y su familia, etc. Entonces el Evangelio de Juan es un libro de salvación, de vida eterna. Entonces, en el versículo 30 dice que muchos se salvaron. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Solamente hablamos de eso, de que esas personas del versículo 30 fueron salvos por gracia. Pero antes de comenzar a predicar esta porción que leyó el hermano Ian, quiero que veamos algunas consideraciones acerca de la libertad. Los seres humanos valoramos mucho la libertad, que es un concepto que nace y crece unido a la vida del hombre. Somos libres en este país, ¿verdad? Usted puede ir a la iglesia que usted quiera, usted puede ir a cualquier supermercado, puede escoger qué canal de televisión va a ver, etc. Y se aprecia eso, ¿verdad? Que tenemos libertad. El hombre sueña, habla, lucha y muere por la libertad. Sí, porque hay países, ¿verdad?, que está restringido que la gente salga, ¿verdad? Están ahí prácticamente presos de su propio país. Entonces la gente anhela viajar porque tiene familiares en otros países. Entonces esa gente anhela mucho ser libre y no lo son. Decimos que hay libertad religiosa, de expresión, de elección de los gobernantes, etc. Sí, hay libertad religiosa. Aquí hay en El Salvador muchas denominaciones cristianas, hay muchas religiones aparte del cristianismo, y usted puede elegir. Bueno, ya hay iglesias musulmanas, ¿verdad?, mormonas, adventistas, testigos contra Jehová. Usted puede escoger, ¿verdad? Entonces hay esa libertad de escoger, hay libertad de expresión, ¿verdad? Usted puede hablar libremente en este país, ¿o no? Sí se puede, ¿verdad? Yo puedo hablar con Yancaro de cualquier tema, ¿verdad?, y tener compañerismo.
Y también hay libertad de elegir sus gobernantes. Dice, van a haber votaciones el próximo año, es verdad. Pero usted va a ir a elegir. Entonces, hay libertad para elegir los gobernantes. Todos los hombres hemos nacido siendo esclavos y necesitamos una verdadera libertad. Y esa verdadera libertad viene de conocer a Jesucristo. Ahí entramos en materia. Todos los seres humanos nacimos siendo esclavos ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, que es Cristo, ¿verdad? Y la verdad os hará libre del pecado. Bien. En el mundo mucha gente vive en esclavitud sexual, social, financiera, de tabaco, drogas, alcohol, redes sociales, series y deudas, etc. Ahí quiero, ¿cómo se llama? Confrontarlo, ¿verdad? Sí, tenemos libertad, pero como creyentes, si somos descuidados en adquirir conocimiento, podemos llegar a ser esclavos, ¿verdad? O caer en una esclavitud de esas cosas que están ahí, ¿verdad? Sexual, esclavitud financiera, todo el tiempo tenemos problemas económicos, ¿verdad? Algunas adicciones, esclavitud de navegar en redes, y perdemos el tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde ponemos la mirada más en las cosas de la tierra y en las cosas celestiales. Hay también esclavitud del entretenimiento que roba tiempo. Hay muchas personas que son esclavas del temperamento, orgullo, resentimiento, amargura, celos, pleitos e iras. Y fíjese que eso que está ahí, ayer hablábamos con unos hermanos, ¿verdad? Que eso que está ahí se ve más en las iglesias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, quieres o no, somos una familia, ¿verdad? Compartimos acá el domingo, y aunque no platiquemos, pero sí puede haber manifestaciones de orgullo, de resentimiento, de amargura, celos, pleitos e iras, ¿verdad? Y somos el pueblo de Dios. Yo cuando estaba sin Cristo, fui una persona muy mundana, con muchos amigos, ¿verdad? Y no tenía muchos conflictos, de pleitos, de orgullo, no. En las iglesias, como digo, ya un montón de años de estar en iglesias, ahí sí se manifiesta el orgullo, ¿verdad? El resentimiento, el no querer cambiar, el no querer ser un mejor hijo de Dios, y todavía con aquella mentalidad, si no me habla, no le hablo. Por favor, si somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y a fulana no la saludo porque me cae mal. Por eso nos hemos inventado una alabanza para saludar, porque si no fuera así, no nos saludamos. ¿Entiendes? Entonces, pero es por eso, porque, y voy a decirlo mejor más puntualmente, todos todavía somos esclavos un poco del orgullo, ¿entiendes? Queremos que siempre nuestra idea prevalezca, ¿verdad? Siempre queremos que los demás se dobleguen, ¿verdad? O se disculpen con nosotros, cuando nada cuesta hacerlo. Aún en el matrimonio, ¿me entiende? A veces hay conflictos, solamente a dos personas, adultas, en algunos casos adultos mayores, y todavía conflictos de niños. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, ¿entiendes? Y como pastor le digo, y eso le impide a muchísima gente que está en iglesias avanzar en su vida cristiana. Son como niños en Cristo, orgullosos. La solución para el no redimido es ejercer la fe en el Señor Jesucristo para ser una nueva creación.
La solución a esa esclavitud en el no redimido es poner la fe en Cristo, ¿verdad? Para comenzar a vivir en libertad. Para el redimido es ser guiado por el Espíritu Santo, crecer en conocimiento y santificación o crecimiento espiritual. Para que los creyentes seamos libres del orgullo, ¿entiendes? Es eso, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de crecer en conocimiento, pero ese conocimiento que lo dejamos en la mente, pongámoslo en práctica, ¿verdad? Porque de nada sirve saber mucha Biblia, saber mucha doctrina, si siempre somos los mismos orgullosos, ¿entiendes? ¿Y sabe quiénes son los peores orgullosos? Nosotros los pastores. ¿Por qué no crecen algunas iglesias? Porque nosotros como pastores somos orgullosos, ¿entiendes? Y, ¿cómo se llama? Creemos y tomamos decisiones equivocadas, voy a decir, más fácilmente. Pero eso también es extensivo también a los miembros de la iglesia. La mayoría de problemas que se dan entre los miembros de la iglesia, aún en las familias, en el hogar, es el orgullo. Es el orgullo. Bien, comencemos con Juan 8:30, que fue lo que prediqué el domingo pasado para ubicarlo en este tema. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ajá. Estos muchos fueron salvos, hermano. ¿Adquirieron la vida eterna? Sí. Eso es lo que trata Juan de enseñar. Si dice que creyeron, y ya se ha dicho en otras partes del Evangelio que el requisito para ser salvo es creer, entonces fueron salvos. Punto, ¿verdad? Eso lo hablamos el domingo pasado. Y me encontré esta frase muy bonita por ahí, estudiando. El mismo sol que endurece el barro suaviza la cera. Este discurso, que demostró el sabor de muerte para muerte a los obstinados fariseos, se convirtió en sabor de vida para muchas personas de corazón sencillo. Vale, explico cómo es en español esa frase. Cuando la palabra cuando Cristo predicó, ¿verdad? Predicó la palabra de Dios, esa palabra hizo que el corazón de los religiosos se endureciera, se pusiera duro, se pusieron orgullosos y rechazaron a Cristo. Pero estas personas del versículo 30, no, su corazón fue de cera y pusieron la fe en Cristo y fueron salvos. Fueron salvos. Entonces, eso nos lleva a Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Fueron salvos estos muchos? Ya dijimos que sí, ¿verdad? Fueron absolutamente salvos. Pero unos estudiosos dicen que sí, otros dicen que no. Ajá. Estudiando las escrituras, estudiando algunos comentarios bíblicos de eruditos, de gente que sabe griego y hebreo, hermano, unos dicen que sí, otros dicen que no. Más bien, la mayoría dice que no fueron salvos, pero hay comentaristas que dicen que sí, ¿verdad? Entonces, en mi estudio personal, ¿verdad? Después de haber observado los pasajes y ¿cómo se llama? Y sacando deducciones, para mí sí fueron salvos, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿verdad? Porque a veces los comentaristas prefieren ponerse muy espiritualoides y condenar para que su libro se venda. Pero como les repito, ahí voy a presentar dos autores, dos comentaristas que dicen que sí, que fueron salvos. Los negacionistas dicen que no tenían una fe sincera, sino que tenían una fe superficial. Ajá. El argumento que usan estos hermanos comentaristas que dicen, no, estos no fueron salvos, porque tenían una fe superficial, una fe que no era sincera. Yo me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia aparece que hay fe que no es sincera, hermano? O una fe superficial? No aparece. No aparece. Y Juan Juan siempre dice que el que pone la fe en Cristo, el que cree en Cristo, es salvo.
Entonces, ese era el argumento más frecuente, ¿no? Era una fe superficial, una fe muy liviana. No, hermano, si para ser salvo se necesita solamente una fe sencilla, porque el poder de la salvación no está en la fe que ejerce uno, sino que en quien pone la fe. ¿Me entiendes? Y Cristo para eso murió en la cruz, para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, una fe sencilla hace que el individuo nazca de nuevo y sea salvo eternamente y para siempre. ¿Qué dirían los legalistas de las evidencias? Dirían, no, estos tenían que dar evidencia, tendrían que hacer buenas obras para ser salvos. Negativo. Ahí le estarían agregando a la persona para salvación. ¿Qué dirían los del evangelio de la condenación? Están condenados, ¿verdad? Porque la fe de ellos no era una fe profunda en Cristo. ¿Qué dirían los del evangelio de la perseverancia? Que tendrían que perseverar hasta el final para ser salvos. No, se salva la persona en el momento que pone la fe y ejercen la fe. Ahí es justificado. ¿Qué eruditos dicen que fueron salvos? Vale. ¿Qué comentaristas dicen que fueron salvos? Esto no lo vais a leer, solamente lo traje como referencia, ¿verdad? Estos señores, en un comentario, sus apellidos son Jameson, Fawcett y Brown. Ellos dicen que sí, que fueron salvos, pero no vamos a leer todo eso porque no es ese el tema. Y el otro hermano es Warren Wilby, ¿verdad? Él dice que sí, que fueron salvos. Ahí lo puede hallar usted en internet, esos dos comentaristas. Entonces vamos a nuestro tema, que es lo que nos interesa ahorita. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ajá. Entonces, de esos muchos que creyeron y fueron salvos, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído, ¿verdad? Y por ende habían sido salvos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vaya. En el Evangelio de Juan, la palabra judíos casi siempre se refiere a los líderes religiosos, ¿verdad? Del judaísmo, no a la gente común. Juan en su evangelio no usa la palabra fariseo, escriba, fariseo, no lo usa la palabra judío. Pero fíjense, Cristo recalca que esta gente había creído y les dice Cristo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Entonces, eran salvos, porque solamente un salvo puede ser discípulo de Cristo. Un inconverso necesita poner la fe en Cristo para salvación. Lo que hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Que discipulamos a los que han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo necesitan ejercer la fe en Cristo. Entonces, ahí está bien claro, ahí está la explicación en el contexto del pasaje, ¿verdad? Que Cristo les dice: permanezcan en mi palabra, estudien mi palabra, profundicen en las escrituras para que sean discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo, hermano? Alumno. A los hermanos que vienen el día martes son unos alumnos que quieren aprender de la palabra de Dios. Entonces solamente un creyente salvado por gracia puede ser un discípulo. Entonces Cristo lo está animando a que avancen en su vida cristiana. Estos judíos podrían ser los líderes del judaísmo. No todos los creyentes son discípulos verdaderos. Aquí hay que unas 20, 30 personas quizás. Yo sospecho que todos son creyentes verdaderos. Voy a ponerme bien, ¿cómo le dije? Me voy a poner bien sincero. Todos son creyentes. ¿Son todos discípulos? ¿Ustedes estudian la Biblia en serio en sus casas, hermano? ¿Vienen el martes a estudiar acá?
No todos. ¿Cuántos meses tenemos ya, Billy, de estar en esas clases? 7 meses. Y no se ha sentido, hermano. 7 meses, imagínense. Ni yo llevo la cuenta. Pues. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es usted los martes, hermano? Que no quiere estudiar. Entonces, usted, o bueno, los que no vienen el martes son creyentes verdaderos, salvados por gracia, hijos de Dios preciosos. Pero no son discípulos, no quieren aprender, no son alumnos que se están ejercitando para adquirir conocimiento, pero son salvos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Cristo le dice a los hermanitos recién convertidos, tienen que permanecer en mi palabra para que sean discípulos. Usted sabe, ¿verdad? Cristo escogió a 12 apóstoles y los hizo discípulos, los hizo alumnos, y todos los días les enseñaba la palabra de Dios. Y con esos 12, hermanos, expandió el evangelio por todas partes. Y luego con Pablo, solamente con Pablo, expandió el evangelio. La fe en Cristo lo hace a uno hijo de Dios, pero permanecer en la palabra y conocer la verdad lo hace a uno un verdadero discípulo. Ustedes han puesto la fe en Cristo solo, son hijos de Dios y no quieren ser discípulos, no quieren aprender, no tienen tiempo o no entienden o trabajan mucho, tienen cansancio, hay muchas facultades, ¿verdad? O no les dan permiso para estudiar, qué sé yo. O el maestro es muy aburrido, sí, te doy la razón. El maestro es muy aburrido del martes, por eso no viene. Bueno. Cristo les dice que ya no obedezcan a la ley, porque Él es el dador de la ley. Fíjense qué conflicto el de Cristo, hermano. Ahí donde está Él hablando, hay algunos líderes religiosos. Y Cristo les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si hacen caso a lo que yo digo, eso era serio, hermano, eso era serio. Le está diciendo, ya no escuchen a los líderes del judaísmo, permanezcan en mi palabra. Por eso aborrecían a Cristo Jesús. O sea, Dios en carne estaba ahí, y por eso tenía autoridad para decir eso. Permanezcan ahora en mi palabra. ¿Es importante la palabra de Dios Hijo? Sí, por supuesto, es importante. Pero veamos. ¿Qué es permanecer en la palabra de Jesucristo? A lo que dijo el Señor ahí en el versículo 31. Fíjense bien, ¿qué es permanecer en la palabra de Cristo? Todos los creyentes deben permanecer en la palabra de Dios para ser discípulos. Sí. Vale, si usted no puede ir el martes, pero usted debería ser un estudiante disciplinado de la Biblia en su casa, en la comunidad de su casa, tener ese hábito diario de ir a las Escrituras, porque es su responsabilidad, ¿verdad? La vida cristiana, hermano, no consiste solamente en el cultito del domingo, eso es parte de, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes deberían estudiar para ser discípulos. No es que tenemos que guardar o cumplir todo lo que está en ella. Mucha gente dice, si vos vas a una iglesia tenés que guardar y hacer todo lo que está en la Biblia. No, hermano. Todos son cuentos de chinos, ¿me entiendes? Que están de moda los chinos en el país. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Puede ser o puede permanecer en las doctrinas bíblicas? Permanecer en la palabra de Cristo puede ser permanecer en la doctrina bíblica. La Biblia tiene doctrinas, hermano. La Biblia tiene la doctrina de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los eventos futuros, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios. Todo eso, hermano, está en las Escrituras. Usted debería tener un conocimiento, por lo menos general, de esas cosas. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque la gente sabe que usted va a una iglesia y alguna vez le van a hacer alguna pregunta con respecto a la palabra de Dios.
Es necesario permanecer en la palabra para el proceso de santificación. ¿Sí? ¿Sí? Si usted no estudia la palabra de Dios, peligra en quedarse como niño o como niña en Cristo. Y cuando un creyente se queda a nivel de niño o niña en Cristo, cualquier cosa le va a molestar, va a llorar y se va a ir de la iglesia. ¿Me entendió? Cualquier cosa le va a irritar, se va a molestar muchísimo. Y nos reunimos pecadores, la que estamos en recuperación, y a veces hablamos más de la cuenta, y a veces somos orgullosos, y a veces somos sensibles. Imagínate una pregunta lógica. ¿Habrá un matrimonio sin problema, hermanos? No, no lo hay. Y repito, son solamente dos personas. Y dos personas que no se pueden llevar bien completamente. Ajá, y en una iglesia de más de dos personas, hermano. ¿Entiendes? Por eso se requiere a los que se van a casar, no a todos los solteros, ¿verdad?, que maduren en las cosas de Dios, para que después en el matrimonio no peleen como niños por cosillas. ¿Entiendes? Ese es el punto, ¿verdad?, de que venimos a la iglesia y nos maduramos. Entonces, vamos a ver. Permanecer en la palabra de Dios es que debemos leerla, estudiarla, oírla, predicarla, practicarla y memorizarla. Hermano, esto es el corazón de la vida cristiana. La gente generalmente cree que el corazón de la vida es asistir el domingo a la iglesia. Eso está bien, magnífico, y me alegra verle. Pero, repito, el corazón de la vida cristiana es que usted lea, estudie, oiga, predique, practique la palabra de Dios. Sin eso, la persona va a ser un creyente salvado por gracia muy débil. Un niño en Cristo, ¿entiendes?, que peligran que pueda alejarse de la familia espiritual, porque cualquier cosita le puede molestar, cualquier problema le puede molestar, aún alguna enfermedad. No, ya no voy a la iglesia porque este Dios no me sana, ya no voy a la iglesia porque Dios sabe que tengo problemas económicos y no me ayuda. Esa es su doctrina. Esa es su doctrina, porque no ha querido estudiar. Pues. El Señor sabe que yo ocupo un novio y no me da un novio. Por lo feo me da. Y los hombres son feos. Como la río de Cuba. Y todas las mujeres son bonitas, ¿sí? Menos aquellas que parecen hombres. Todas las mujeres son bonitas, solo algunas que parecen hombres, no son bonitas. Son hombres que quieren ser mujeres, con transvestis, pues va. ¿Entendido? Pero ese es el punto, hermano, que si usted no estudia, usted va a vivir la vida de acuerdo a su propia doctrina. Que usted cree que Dios es un mayordomo que está allá en el cielo para suplirle lo que usted necesita. Equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. ¿Entiendes? Dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. La comida, la ropa. ¿Verdad que no se oye noticias que por allá alguien se murió de hambre, verdad? No, si la mayoría estamos excedidos de peso, ¿me entiendes? Nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre ni nadie se muere de amor. ¿Será cierto? ¿Será cierto que nadie se muere de amor? De amor ya nadie se muere. No, ¿verdad?
ni por no comer ya nadie se muere, ¿verdad? No. Tampoco. Pueden ayunar obligadamente un tiempo de comida, ¿verdad? Y se va a morir o no se va a morir. Entonces, hermano, ese es el punto. Dios ha prometido darnos lo básico para vivir. Él no nos va a dejar. A veces vamos a enfermarnos. ¿Entiendes? A veces vamos a tener problemas en el matrimonio o en la familia. Algo típico. Entonces, cuando se madura bíblicamente, uno entiende la vida y siempre sigue a Jesucristo. ¿Lo leíste el versículo? Juan 8:31. No, léemelo, rojo. Permanecer en su palabra significa obedecerla, conocerla y dejar que moldee nuestra mente y corazón. La palabra de Cristo abarca la totalidad de sus enseñanzas. Permanecer en su palabra significa obedecerla, conocerla y dejar que la palabra moldee nuestro corazón, nuestra mente y que no seamos orgullosos. ¿Entienden? ¿Quiénes serán más orgullosos, los hombres o las mujeres? Fíjense que en pleitos así de hombres con hombres, los hombres somos menos orgullosos. Ay, problemas entre hermanitas, ¿verdad? Si no me hablan, no le hablo. Si no me hablan, no le hablo. ¿Verdad? Son así como más celosas, ¿verdad? Y si la amiga tiene otra amiga, está celosa. ¿Sí o no? Ese es orgullo. Son celos. Y los celos es desconfianza. El discipulado se refiere a un proceso de estudio y aplicación que dura toda la vida. Ese es el discipulado, querido. El discipulado se refiere a un proceso de estudio y aplicación, ¿verdad? Que dura toda la vida. No, esta frase es muy grosera. Pero le digo, hermano, que usted, dicen en el mundo, todos los días se aprende algo nuevo. ¿No es cierto? Sí. Y es cierto. Si usted capta la vida, todos los días se aprende algo nuevo. Y hay que sacarle ventaja a eso que se aprende. Entonces, claro, a la luz de la Biblia vamos a aprender otras cosas que nos van a ayudar a tomar decisiones en la vida. Salmos 18, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice ese versículo, hermano? Que la única cosa en este mundo que usted lo puede hacer sabio es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ayer veíamos en la clase de Gálatas, una persona, un doctor puede ser, pero si este doctor rechaza la palabra de Dios, para Dios, este es un insensato. ¿Me entiendes? Muy doctor, muy profesional, pero si rechaza la palabra de Dios, si rechaza a Dios, es un necio. ¿Entiendes? Y usted, ¿verdad? Que tal vez no tiene mucho estudio secular, usted ha puesto la fe en Cristo. Y usted que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y aquel que tiene mucho estudio y no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque se va a morir en sus delitos y pecados, y se va al infierno. Entonces, la palabra de Dios dice ese versículo, hace sabio al sencillo. Hace sabio. Entonces, solteros, empápense de la palabra de Dios para que no tengan problemas en su futuro matrimonio. El matrimonio es complicado, difícil. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero la gente cree que lo que va a alegrar el corazón son las redes sociales. Yo puse una imagen. ¿Cómo decía esta imagen? Está comprobado que leer la Biblia libera a la persona del estrés más que el ejercicio físico.
no dice que es malo hacer ejercicio físico. Dice que leer la palabra ayuda más en contra del estrés, ¿verdad?, que hacer ejercicio. Entonces dice, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Yo no me he inventado eso, hermano. La Biblia le hace a usted sabio y le alegra el corazón. Pero a veces la gente cree que una pareja sí le va a alegrar el corazón. Para nada. Como que un pecador o pecadora te va a alegrar el corazón. Necesitamos madurar para poder tener relaciones sanas con otras personas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, es el temor reverente, ¿verdad? Pero si hago esta cosa, y yo sé que es pecado, y me pasa algo malo. Porque a veces solamente pensamos, yo quiero hacer esto, y no pensamos en las posibles consecuencias negativas. Entonces, al leer la palabra vamos a conocer más el carácter de Dios y vamos a tener ese temor reverente de que si yo quiero ir allá a hacer algo indebido, puede salir mal la situación. Me estoy acordando de un caso terrible que se dio aquí en San Miguel, pero es muy largo de explicar. 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Ajá. Entonces, desear la palabra de Dios es mejor que el oro, dice ahí. Pero vamos a avanzar. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este va a ser el último versículo de esta tarde, pero tiene una larga explicación. Entonces yo quiero que usted memorice ese versículo, que lo haga en su mente esta semana y que usted haga algo para alimentarse espiritualmente y ser libre. Mucha gente se deprime o padece estrés porque, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa esto otro? Entonces, estamos hablando de libertad, ¿verdad? Y si hay un terremoto, se muere un familiar, me muero, que están de moda los terremotos, ¿te has fijado, verdad? Está temblando la tierra, mucho. El último que hubo fue en México y se sintió hasta aquí. O sea, terrible. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, que es Cristo, solo se puede conocer por medio de la palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? Pues Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad es Cristo. Y usted conoce a Cristo, va ¿cómo se llama? A experimentar libertad. Entonces, la verdad que es Cristo solo se puede conocer a través de la palabra de Dios. Mira, hermanos, si es que yo me recuerdo que mi primer pastor nunca estimulaba a la iglesia a leer. Pues. Yo bien recuerdo un domingo como ahora, después del culto, el hermano predicó muy bien y hoy me di cuenta que yo ignoraba las escrituras. ¿Me entiendes? Yo tenía la costumbre el domingo después del culto de la tarde llegar a la casa y ver el resumen de goles de las ligas. México, etc. No, dije yo he desperdiciado mucho tiempo en mi vida. ¿Y qué me da miedo el fútbol? Nada. Como le digo, hoy con ese partido yo me dormí, vi el primer tiempo aburrido. Me recosté, me dormí. ¿Y cómo quedaron, Fabio?
¿Estás contento? ¿Verdad? Sí. Ah, los alemanes vos, pues. Alemán. Bueno, vamos, sigamos. La palabra de Cristo, 31, provee liberación de las ataduras religiosas judías que impedían que la gente pudiera tener acceso a la vida eterna que Jesucristo proclamaba. Hermano, Cristo venía a predicar y que la gente se salvara, pero había una religión llamada judaísmo y la gente estaba bien contenta en esa religión, ¿verdad? Que no se querían salir por alguien que solamente llegaba al templo a predicar, que no tenía ningún local donde reunirse, pero hablaba la verdad. ¿Entiendes? Entonces ahí la gente decía, ¿y qué hago? Aquí el templo es bien bonito y este predicador realmente se para ahí a predicar. Entonces la gente, ¿qué hacía, hermano? Elegía el templo, lamentablemente. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración que Cristo hizo por nosotros, fíjense. Usted y yo ya estamos en el corazón de Cristo cuando Él hace esa oración en el aposento alto, ¿verdad? Y dice Cristo, hablando a Dios el Padre, Padre, santifica en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿De cómo usted se va a santificar? Solamente a través de la palabra. No es asistiendo a los cultos, siempre venga a aprender algo, pero la mayor parte de conocimiento usted lo va a adquirir leyendo. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, que es la verdad, dice Juan en 1:14, que Él vino y vimos su gloria como del unigénito del Padre, Cristo, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Por eso es saludable conocer más de Él. Mira, hermano, si los evangelios son bien sencillos, Cristo o está predicando, o está sanando enfermos, o está alimentando a la gente, o está resucitando muertos, o está expulsando demonios. Eso cualquiera lo entiende. Cualquiera lo entiende, ¿verdad? Entonces, esa es palabra de Dios. Y hay que nutrirse de él. El Dios que tenemos hacía todas esas cosas. Él sentía compasión cuando miraba el montón de gente y decía, parecen ovejas que no tienen pastor. ¿Entendió? Eso tenía obviamente un corazón de pastor. Y también reprendía al viento, a la tormenta y al mar, y se paraban, pues. Entonces, ese es el Dios que tenemos, hermano, un Dios poderoso. Entonces, tú y yo tenemos que saberlo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Le voy a interpretar ese versículo. Pues la ley por Moisés fue dada, ese método de tenés que hacer esto y esto, y no tenés que hacer esto otro. Esa es la ley. Esa es la ley, hermano. Que te está mandando, que tenés que hacer así, que tenés que hacer. Hermano, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Y qué es la gracia, hermano? Es el favor o la bondad de Dios para una persona que no lo merece ni lo puede ganar. O sea, nos ha dado la salvación sin merecerlo, sin hacer méritos para obtenerla. Esa es la gracia, hermano.
En la ley tenías que ayunar, hacer fiesta, guardar el sábado y esto y la circuncisión. Un montón de cosas, hermano. Por eso vino Cristo, para hacer un lado la ley y que la gente se salve por gracia. Y hoy en día, hermano, la mayoría de iglesias evangélicas están bajo la ley. Tienes que diezmar, no te peines así, no uses maquillaje, no uses esa ropa. Ley. No tienes que comer esto, no comas aquello, etc. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Pero lamentablemente la gente rechaza a Cristo. Ellos quieren diversión, entretenimiento. Hoy van a quedar tristes de que vuelva un día. Pobrecito. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hermanos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Por eso le estoy predicando así. Porque dice ese versículo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, yo sé que Dios produce en su corazón el querer y el hacer. Porque bueno, usted no quiere leer la Biblia. ¿Ya me entendió? Y Dios no puede violar su decisión. El Señor le puede poner en su corazón que venga el día martes, usted no quiere venir o no puede venir. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el Dios que tenemos. Lo que Dios respeta sus decisiones. Así como cuando ya los hijos ya llegan adolescentes o tienen más de 18, ya uno les habla de otra manera. Ya no son aquellos niños pequeños que uno los nalgueaba. Ya ellos dan ganas de nalguearlos, porque siempre son niños, siempre a veces actúan como niños. Digamos, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando éramos inconversos estábamos en Adán, muertos en delitos y pecados. Pusimos la fe en Cristo, ahora estamos en Cristo y somos libres de la muerte eterna en el infierno. Pero, ¿cómo vamos a ocupar esa libertad? Fuiste llamado solamente que no uséis la libertad, ¿para qué? Como ocasión para darle gusto a tu carne. Ya voy salvo. Hoy voy a ver, esta semana voy a ver, la serie que está de moda. Ya te retiraste de esto. Ajá. Antes era The Walking Dead, viejísima. ¿Ah? El Juego de Tronos. Bueno, lo que tienen Netflix saben de qué estoy hablando. Los Juegos de los Tronos y un montón de series que promocionan. Yo he visto hasta teólogos, bueno, pastores pues recomendando series en las redes sociales. Aquella que hablaba de Cristo, ¿cómo se llamaba? The Chosen. Vaya, esa por lo menos hablaba de Cristo un poco. A mí me la recomendaron, no tengo tiempo. Yo quisiera, de verdad. Habla de pasajes de Cristo. Pero ese es el punto, hermano, de que dedicamos mucho tiempo al entretenimiento. La libertad es para
servirnos unos a otros. Hermano, si usted leyera la Biblia, usted estaría pensando seriamente en congregarse un poco más, tal vez servir en la iglesia o fuera de la iglesia. Aquí insistimos en la Biblia porque esa es la raíz de toda la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana no consiste solamente en sentarse a oír conferencias. No. Segunda Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Son libres, hermanos? Sí, somos libres, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios radica en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Otra vez, la ley de Moisés. Otra vez. Siempre Pablo está comparando ese método grosero, impositivo de la ley con la gracia de Jesucristo. Ahora estamos libres de la ley, ¿verdad? De guardar el sábado, de las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos, del diezmo, de comida especial, etc. Libre de eso, hermano, libre, ¿verdad? De modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Servir por agradecimiento, servir porque ya somos salvos, servir porque es nuestra responsabilidad como creyentes. Servir no para hacer más algo, sino que ya somos salvos y en agradecimiento. Esa es la gracia, hermano. Esa es la gracia. Y aquí a nadie lo obligamos a que sirva. Le animamos, como vimos en la mañana, como Cristo se le aparecía a Pablo y lo animaba. Da Pablo, da a predicar a Roma, da a predicar a Corinto. Ahí tengo mucha gente, Pablo, en Corinto, da a predicar. ¿Entiendes? Bien, último versículo de esta tarde. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero esa libertad hay que alimentarla con palabra de Dios, ¿verdad? Porque fácilmente cualquier persona, y tal vez a veces las hembritas, tienen más problemas con la frustración, con el estrés, con la depresión, sus ciclos menstruales y todo eso. Hermano, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para vivir cada día en libertad y en comunión con Dios el Padre. Vamos a orar. Y tienen su rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tu